Vamos a hablar del proyecto que estamos realizando gracias a la financiación de la Fundación PALARC, pero antes haremos una introducción a nuestra investigación. Estamos trabajando en el islote de Guidoiro Areoso, la ría de Arousa, que forma parte de las denominadas Rías Baixas gallegas. Este islote es muy excepcional porque es una isla que se ha convertido en necrópolis como resultado de la actividad constante a lo largo de miles de años. Los restos arqueológicos aquí se conservan muy bien gracias a que quedaron sellados por una duna de formación reciente. Por contra, en los últimos años se está acelerando la destrucción de los restos arqueológicos a causa de la erosión marina que avanza rápidamente y en pocos años probablemente cubra el islote. El islote es una necrópolis dividida en dos espacios diferenciados por el tipo de tumba. En el sur hay una necrópolis de 5 túmulos, 2 de ellos excavados en los años 80 del siglo pasado, en los que apareció abundante ajuar del Neolítico final. En la parte norte del islote hay 7 cistas que quedaron al descubierto por la erosión. No hay ajuar asociado y su cronología es más tardía, del segundo milenio antes de Cristo. El yacimiento que estamos estudiando es la M4, localizada en la necrópolis megalítica del sur del islote. Fue excavado por la empresa Tomos como un encargo de la Xunta de Galicia. Se puede hablar de dos grandes eventos en el yacimiento. El primero es la construcción y uso de la tumba conformada por una cámara y una coraza pétreas, al igual que los otros megalitos de la isla. Y el segundo es un gran basurero que se forma una vez la tumba es amortizada. Probablemente es el resultado de actividades comunales llevadas a cabo en el islote de forma reiterada por las comunidades prehistóricas. En este enorme basurero fueron encontrados restos de varios objetos rotos y material orgánico como fauna terrestre y marina. Este hallazgo es muy importante porque su análisis permitirá reconstruir la dieta de estas comunidades a lo largo de al menos 1500 años. Esta zona fue sellada por una duna que ha permitido unas buenas condiciones de conservación del yacimiento arqueológico, solo afectado en su zona norte por la erosión marina. La excavación ha permitido reconstruir el orden en el que se fue formando el yacimiento y pudieron datarse por radiocarbono algunos de los depósitos. Sabemos que la tumba se montó sobre un suelo del Neolítico medio y que parte del basurero fue utilizado en el Bronce medio y final. Hay dataciones más tardías que nos llevan a la Edad del Hierro, pero hay huecos temporales muy amplios que no han podido datarse por carbono 14 y aquí la cerámica va a tener un importante papel, pues por un lado confirma las dataciones existentes y por otro lado completa las fases que no pudieron datarse por técnicas radiométricas. Aunque no es una técnica precisa, es orientativa y en este caso extremadamente útil para saber los diferentes momentos en los que se formó el basurero. El objetivo de nuestro proyecto es conocer la cerámica del yacimiento desde una perspectiva interdisciplinar, colaborando especialistas de diferentes campos de la ciencia para poder obtener información detallada de sus procesos de producción, su uso y abandono, y así poder conocer mejor las comunidades que la fabricaron. El primer paso del estudio se da desde la arqueología. Se partió de casi 4000 fragmentos que se adscriben desde el Neolítico medio hasta época moderna, permitiendo clasificar un número mínimo de 145 recipientes, distribuidos en el tiempo de forma bastante desigual. Este trabajo se hizo teniendo en cuenta los rasgos formales, decorativos y técnicos de los recipientes, comparándolos con los de la alfarería prehistórica bien conocida de la región y confirmando la existencia de cadenas operativas diferentes según el período. El estudio espacial de los materiales es clave para comprender cómo se fue usando el espacio en el yacimiento. Aquí la cerámica es un elemento especialmente valioso porque es el único material presente en todas las fases de uso del yacimiento, así que es el único objeto que nos permitirá contar una historia continua del sitio, conocer sus condiciones de conservación, su ubicación detallada y su cronología nos permite no solo interpretar el área donde se formó el basurero, sino también determinar cómo fue su avance a lo largo del tiempo. Una de las pocas cerámicas que apareció completa en el yacimiento es este cuenco con decoración incisa.
Forma parte del ajuar que se depositó en el interior de la cámara acompañando al difunto. Es del Neolítico final, mostrando así que la tumba estuvo en uso a mediados del tercer milenio antes de Cristo. La colaboración con otras disciplinas de las ciencias naturales nos permite conocer las características y propiedades de las cerámicas, ya que completan y aportan mayor precisión a los datos obtenidos previamente desde la arqueología. Podemos realizar análisis tanto sobre el material inorgánico como el orgánico de la cerámica. Los análisis sobre el material inorgánico son imprescindibles para reconstruir las diferentes fases de fabricación a través de los análisis de las pastas cerámicas. Podemos aproximar la procedencia de las áreas fuente, si hay una selección de materia prima, si se hacen mezclas de distintas pastas o a qué temperatura cocieron los recipientes. Pero estos análisis también aportan información sobre los procesos relacionados con la deposición y abandono de los objetos. El análisis orgánico encontrado en los recipientes es fundamental para nuestro estudio. Analizando los compuestos orgánicos de los residuos que se forman por el uso de la cerámica, podemos reconstruir aspectos de la paleodieta de aquellas comunidades, por ejemplo, saber qué alimentos se preparaban o se almacenaban en una pieza cerámica, pudiendo interpretar así la función de estos recipientes. Si analizamos la fracción orgánica presente en la cerámica antes de su primer uso, podemos llegar a conocer aspectos de su fabricación relacionados con la incorporación de material orgánico mezclado con la arcilla, aglutinantes y decoraciones, e incluso estimar la temperatura de cocción, complementando los resultados de los análisis inorgánicos. Para poder conocer esta información, la Fundación Palarc nos financia dos métodos que se basan en las técnicas de cromatografía y espectrometría de gases. El primero se denomina THM y se basa en la liberación termoquímica de todos los compuestos orgánicos presentes en la muestra, permitiéndonos así tener una idea general de su composición. A partir de los resultados de este método, podremos seleccionar algunas piezas para intensificar los análisis y aplicar un segundo método. Este segundo método, denominado IRMS, centrado en las relaciones isotópicas de compuestos específicos, es mucho más preciso que el anterior. Con él identificamos los lípidos o ácidos grasos y su origen. Debe destacarse que el método THM requiere mucho menos muestra, lo que es importante para nosotros, ya que intentamos utilizar la menor cantidad de material posible para no afectar a la pieza analizada. A la izquierda, en la parte superior, mostramos un cromatograma, donde obtenemos la imagen del formato de datos de ambos métodos, y en la parte inferior mostramos un ejemplo de las relaciones isotópicas, que enseña cómo podemos diferenciar entre ácidos grasos de diferentes orígenes, como los alimentos marinos, los lácteos y los rumiantes. Aquí tenemos unos datos preliminares de 9 muestras de cerámica analizadas en el proyecto. Se pueden observar diferentes picos que indican la existencia de los ácidos grasos, otros lípidos vinculados con la alimentación y residuos de carbonización relacionados con mezclas hechas en la pasta cerámica durante su fabricación. Si nos centramos en un ejemplo concreto, observamos no solo la existencia de los ácidos grasos típicos de materia orgánica vegetal, sino también aquellos de origen bacteriana, indicando que la fuente de estos lípidos puede ser diversa, por lo tanto podremos identificar la variedad de todos los tipos de alimentos que se consumieron en el yacimiento. La biomasa microbiana puede resultar de bacterias en los suelos del yacimiento que pueden haber colonizado la cerámica. Esta información es también importante porque nos hace referencia a procesos posteriores al uso de la cerámica y de manera indirecta nos cuenta más sobre el yacimiento. Los resultados preliminares sugieren la abundancia de ácidos grasos marinos, es decir, de alimentos que provienen del mar como el marisco o el pescado, lo que no es tan sorprendente en un contexto de islote, pero para confirmar esta hipótesis necesitamos aplicar el método de IRMS que no se ha podido utilizar todavía.
Este yacimiento es un gran laboratorio de investigación para nosotros. La combinación de múltiples técnicas para analizar la cerámica de la M4 de Guidoiro Areoso nos da la oportunidad de conocer con más detalle la vida de las comunidades prehistóricas que habitaron y utilizaron el espacio de este islote. Esta investigación permitirá conocer más sobre los ritos funerarios, los usos del espacio y el territorio, la tecnología cerámica y los hábitos alimenticios de aquellas comunidades a lo largo de casi 2 milenios y quién sabe, quizás alguna nueva receta para acrecentar la gastronomía de nuestra región.